Prego, pastore. Ok, gracias. Oye, muy buenas tardes. Gracias, de verdad. Qué gusto verlos en distintos lugares. Es un privilegio, un placer, una alegría tremenda. Bueno, hoy estamos celebrando. En definitiva, pues ya tenemos una hermana más bautizada, obedeciendo al Señor. Mm, Mis felicitaciones porque de verdad que es un paso hermoso, un paso de obediencia y es un modelo a seguir. Así que gracias también a la familia Scatolini, que yo sé que se esfuerzan por obedecer y, bueno, cumplir el mandamiento, ¿verdad? El mandamiento, Mateo 28, por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo. Así que qué alegría me da verlos a cada uno de ustedes. De verdad que me alegro, me complace tremendamente. Hoy, pensando en que, bueno, habíamos estado hablando lo que significa el mes de agosto y muchas veces nosotros estamos ideando cómo hacer para tener un mensaje fresco, ameno, agradable. Y bueno, obviamente estamos hoy eh, ya en agosto, ¿verdad? De vacaciones y así como se celebra en Europa, pues las vacaciones es hermoso pensar en que la gente sale, comparte y disfruta aunque hay calor, pero bueno, ese calor también es parte de la misma bendición, porque los países aquí en Europa pues sufren de tanto frío que aprovechan cuando hace calor de llevar todo el sol que no llevan durante tantos meses que no se pueden. Eh, y estaba considerando lo que significa eso de pasar tiempo con Dios, pensando en la serie de vacaciones, pensando en la serie, de lo que significa pasear con Dios. Yo he estado meditando en algo que hace años vi una poesía que me encantó y era la poesía de las huellas, se llama así, es de las huellas. Seguramente ustedes lo han visto porque es un clásico, vamos a decir, un poco espiritual y animante para muchas personas. Dice que en una ocasión una persona que iba caminando por la playa, ¿no? Por la orilla de la playa, de repente llegó un momento de su vida crucial en donde sufrió una cantidad de situaciones que no entendía qué era lo que estaba sucediendo en su vida. Y entonces vio a lo largo del trayecto, vio que había una cantidad de huellas, que habían dos pares de huellas caminando en simultáneo. Ahí, si ustedes lo ven en pantalla, ¿verdad? Vio siempre que habían dos pares, es decir, como que si dos personas anduvieran caminando juntas, cuando de repente voltea y ve el camino que en un momento solamente era un par de huellas, es decir, como que si solamente era una persona que estuviera caminando. O sea, en un momento se interrumpen los cuatro pies y se convierten solo en dos, en las huellas. Y él dice, Señor, ¿por qué motivo tú, en el momento más duro de mi vida, me has dejado solo? Porque veo que solamente a lo largo del camino, del último trecho, en el momento del dolor, solamente veo que están mis huellas. Obviamente, esto es una poesía, ¿verdad? Es un relato hermoso, una metáfora. Y dice el Señor, le responde, hijo, lo que pasa es que en realidad en el momento crucial, en el momento de tu dolor, yo te cargué. Y las huellas que tú estás viendo no son las tuyas, son las mías cargándote. Y me encanta, de verdad que me impactó hace muchos años mi hijo, cuando cumplió 15 años o algo así, yo tenía esa poesía y yo se la guardé hasta después que se casó y se la di, porque creo que es necesario muchas veces que nosotros como padres, eh, a veces, ¿verdad? Podemos, sí, como padres podemos hacer ver, o nuestros hijos pueden creer que nosotros no estuvimos en el momento del dolor, y en realidad es ahí cuando nosotros tomamos a nuestros hijos y lo cargamos, lo llevamos
lo direccionamos, le apoyamos. Y yo creo que en definitiva Dios es así. Así que si tú hoy estás pasando por un momento duro y crees que estás solo, te voy a decir, no te sientas mal por creer que te sientes así, porque a veces nos sentimos mal por sentirnos mal. No sé si me explico. A veces nos sentimos mal por sentirnos mal. A veces nos sentimos mal porque pensamos que Dios, en definitiva, no nos está acompañando y nos sentimos mal también por eso. Y en realidad lo que pasa es que somos humanos. Tenemos esa parte de esa humanidad. El mismo Jesucristo pidió, si fuera posible, que esta copa pasara de mí, lo dijo Jesús. Él estaba anhelando humanamente no pasar por el trago amargo, por el trago difícil. Entonces, me encanta la poesía y ahorita el tema de hoy justamente se llama Paseando con Dios, es el nombre de la serie, pero por los valles. Y vemos ese hermoso paisaje en donde aparecen montañas y siempre hay un verso que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? Y dice, miro el cielo y de dónde vendrá mi socorro. Pero mi socorro no viene de lo alto, o sea, de las alturas. Mi socorro viene de Jehová. Y Jehová, que nos socorre, también está en los valles. Así que cuando estás en los valles, cuando andes en valles de sombra y de muerte, no temas. En realidad, porque Dios está con nosotros. Estaba escuchando una predicación muy bonita y realmente hice algunos extractos porque me impactó cuando se refiere a los valles. Hay un valle que es ese valle de sombra y de muerte que está en Israel. Dice que ese valle está justamente en medio de dos grandes montañas y que ese valle es de sombra y de muerte, porque en los valles justamente hay animales depredadores y hay de todo. Y además que en la oscuridad el enemigo se aprovecha. Ese es un lugar donde está entre dos montañas que solamente en justo mediodía, justamente a mediodía es que se ve el sol, pero de resto, apenas pasa el mediodía, ya a la 1 de la tarde, ya no se ve sino solamente sombra, sombra y muerte. Y a veces nosotros nos sentimos en sombra y en muerte. Yo no sé si usted lo ha sentido en un momento de alguna situación de enfermedad o un conflicto entre hermanos, entre familia, un conflicto económico, una discusión a veces hasta sin sentido o una buena intención mal interpretada o simplemente eh, cualquier cosa o una amenaza laboral y nos sentimos que estamos en valle de sombra y de muerte. Pero si vemos aquí los versos que le voy a compartir, ahí este era prácticamente parte del esbozo inicial. Dice, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Me encantó este verso porque estoy escuchando los salmos, lo estoy escuchando mm, por el audio, ¿verdad? De la Biblia hablada. Y yo me estaba durmiendo y de repente cuando escuché ese verso, me despertó. Hay una poesía que me gusta mucho de una mujer judía que dice que tus despertares te despierten. Es decir, a veces uno despierta porque abre los ojos, pero no te despiertas espiritualmente. Y he tenido presente eso, que tus despertares te despierten. En ese tu despertares te despierten, me encantó este verso porque me despertó, eh, me despertó el verso y dice, en todos los lugares de su señorío bendice alma mía a Jehová. Cuando dice en todos los lugares, es que hay lugares de valles, hay de montañas. Y cuando dice de todos los lugares del señorío, es que el Señor es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor de los ejércitos, el dueño de todo. Entonces, como Señor, nosotros tenemos que adorarlos por todas sus obras en todos los lugares de su señorío. ¿Cuál es el lugar del señorío que nosotros consideramos que tenemos al Señor? En ese lugar
nosotros tenemos que adorarlo. En el lugar donde Él es el jefe de todos los jefes, en donde Él es el jefe de los ejércitos, ahí, en donde él es el Señor de la provisión, ahí hay que adorarlo, en donde Él es el Señor del quebranto, del llanto, del dolor, de la victoria. En cualquier tiempo que nosotros estemos, tenemos que en ese lugar ponerlo en esa posición de señorío y por supuesto ahí adorarlo. No es fácil, no es fácil, pero el Señor en el momento del dolor, en el momento del valle, Él es el Señor de ese lugar. Y Él hizo grandes maravillas en los valles, Él hizo grandes maravillas en el lugar donde normalmente uno espera que el Señor no va a actuar, ahí actúa. Cuando los judíos en un momento pidieron lluvia, porque a veces nosotros pedimos, como dice la palabra, a veces pedimos y pedimos mal. Pidieron lluvia, queremos lluvia, queremos lluvia, queremos lluvia. Y Dios no le mandó lluvia, le mandó agua. Lo que necesitaba es agua. A veces nosotros pedimos y pedimos mal. ¿Por qué estamos pidiendo lluvia si lo que queremos es agua? Si queremos agua hay que pedir agua. Entonces el Señor le demuestra cada vez más y rompe el paradigma de nuestra petición, en donde el Señor, que sabe lo que nosotros necesitamos, nos va a dar lo que necesitamos. Así que no le pidamos lluvia si queremos agua. Si queremos agua, pidámosle agua. El próximo verso dice, bienaventurado el hombre que en ti tiene su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Miren esto, cuando nosotros estamos pasando el valle de lágrimas, eso está ahí en el Salmo 84, versículo 5 al 7, el valle de lágrimas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que hay momentos en donde nosotros lloramos amargamente, pero hay un punto ahí final que cuando tú lloras y lloras y lloras y te sientes que ya no puedes más con el llanto, el Señor te está consolando. Hay un video que me gusta muchísimo de un ministerio que se llama Numa, en donde sale un pastor que sale caminando con su hijo de paseo, paseando, ¿verdad? Con su padre, así como nosotros debemos pasear con nuestro padre. Y ahí lo lleva, no sé cómo le llaman ustedes, canguro, mochila, no sé cómo se dice con exactitud, pero eh, cargándolo con un morralito el niño ahí atrás. Y un niño, digamos, año y medio tal vez, sale con su papá y empiezan a caminar y todo bonito, cuando de repente empieza a oscurecerse todo y se pone nublado y se empieza a atardecer y después empieza una lluvia. Empieza la lluvia y el niño empieza a gritar, a llorar desesperado, pero el papá lo abraza y sigue caminando, caminando y el niño llorando, llorando, llorando. Y cuando llegan a casa, él le dice, papá te va a llevar a casa. Y yo creo que esta es parte del mensaje cuando nosotros iniciamos esta serie, que lo enviamos al grupo de Chiesa, que dice, Dios te va a llevar a casa. En medio del valle, en medio de las circunstancias, en medio de la tormenta, Él ha prometido que nos va a llevar. Y saben una cosa, en esa ilustración de ese pastor me encanta porque él dice que aun cuando su hijo estaba llorando de una manera desesperada, él no estaba sintiendo que era un masoquista, pensando como que de una manera, ¿cómo se dice? Sí, masoquismo no, como con sadismo de que disfrutaba el llanto del hijo. No, 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 no. Así Dios puede disfrutar el llanto de nosotros porque nos aferramos. Él se aferró tanto, abrazaba tan fuerte el papá que el chico lo hacía con tanta vehemencia y tanta necesidad que el padre sentía esa necesidad y decía, ahora me comprometo más porque tu necesidad es mi compromiso para protegerte. Así que cuando nosotros abrazamos a Dios en ese valle de sombra y de muerte, en ese camino de lágrimas, el Señor nos abraza con más fuerza porque Él tiene un compromiso de llevarnos al otro lado del camino, al otro lado del río. Él prometió pasarnos. Si Él es nuestro Salvador, no puede haber un salvavidas. Yo he tenido la oportunidad en dos ocasiones
de ser casi que rescatado por salvavidas. En uno, porque me lancé en una playa donde estaba picada, nos lanzamos de una lancha justamente en Honduras y con chaleco salvavidas. Yo estaba nadando, nadando y realmente ya no tenía fuerza para llegar y había un chico bien atlético que me daba, de vez en cuando me daba un empujón. Y, y me encantó pensar de que él no me dejó, sino hasta el momento que ya yo toqué tierra. Y el Señor, nuestro Salvador, Él nos ha prometido que nos va a salvar. A veces pensamos que Él solamente es el Salvador, pero es como un salvavidas por allá flotando y listo, ¿no? Él nos ha prometido que nos va a llevar hasta el final. Yo, se los confieso, a veces no lo creo, a veces dudo, a veces pienso, este camino se está volviendo muy tortuoso, muy largo, estas lágrimas son muy amargas. El mismo salmista, uno de los salmistas, no sé si fue el rey Asaf, dice, mis ojos han enfermado a causa de tantas lágrimas. Yo creo que uno puede llegar a llorar tanto que hasta te puedes enfermar de eso. Pero simplemente cuando nosotros tenemos la esperanza, esa esperanza que Dios nos va a rescatar, Dios nos da una fuerza interior. Y esa es mi invitación, porque estos versos son reales, porque la palabra de Dios es verdadera, porque Dios no es hombre para mentir. Y cuando yo me apropio de eso, entonces, así sea en la mañana o en la madrugada o al adormecer, yo siento que mis despertares me despierten, que cuando yo, esta fina piel que son los párpados apenas se abran, que no solamente se vea que me desperté porque abrí los ojos, sino que ese despertar sea un despertar espiritual verdadero. Entonces, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion, en su santa morada. Lo vamos a ver. Esa es la promesa para nosotros que hemos confiado en Jesucristo. Obviamente, nosotros hay momentos que no lo vemos, no lo evaluamos porque lo queremos ver aquí, en este mundo que es maligno y perverso. Y hay una realidad. Y esa realidad dice que nosotros vamos a tener aflicciones. Solamente que en esa aflicción tenemos que tener la esperanza de que esto no va a ser eterno. Es decir, cuando estés pasando por el valle, tenemos que tener una cosa en mente. Winston Churchill le hicieron en una ocasión cuando estaba en pleno fragor de la guerra que se iba a enfrentar, a él vino un consejero económico y le dijo, lo que tienes que hacer para salir de esta situación y capitalizar, lo que tienes que hacer es, eh, lo que tienes que hacer, perdón, lo que tienes que hacer es vender toda la madera que tiene. Había unas secoyas. La secoya es un árbol inmensamente grande, grandísimo. Es tan grande que el tronco, ustedes lo pueden ver cuando tengan oportunidad, busquen secoya. El tronco es tan grande que entre el tronco puede pasar una gandola en el medio del árbol, en donde prácticamente entre raíz y tronco puede haber un hueco en donde puede pasar una gandola. Quiere decir con esto que si él decidía vender la secoya, él podía resolver el problema económico de la guerra. Entonces, Winston Churchill dijo, Lincoln, bueno, dijo, esto también pasará. Esto también pasará. Cuando estamos en un momento crítico, podemos decir, esto también pasará. Perdón, es Lincoln, Abraham Lincoln, no fue Churchill. Pero en realidad el punto es que nosotros tenemos que pensar que este punto del pase del valle, del paseo en el valle, nosotros debemos considerar que es pasajero. No pensemos que es continuo, no va a ser eterno, no va a ser siempre. Simplemente el Señor nos quiere llevar por ese valle. Así que en el Salmo, como lo estábamos leyendo,
84, 5 y 7, pues ya vemos ahí que simplemente irán de poder en poder. Eso es lo único que tenemos que considerar, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hay otro valle, ya vimos el Valle de Lágrimas. Ahí hay un valle que es el Valle de Sidín. Dice que estaba lleno de pozos de asfalto. ¿Saben qué? Se piensa que en realidad el petróleo nosotros creemos que lo descubrimos ahora, pero en unas versiones un poquito más modernas se piensa, se cree que definitivamente estos pozos de asfalto eran petróleo. Y dice que cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron a los montes. Ahora, cuando uno muchas veces cae en eso, ve que es tan espeso ese valle que es asfalto. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez cuando están asfaltando las calles, primero lo feo que huele, segundo lo caliente para que esté así y lo otro tan pegajoso que es. Entonces muchas veces nosotros cuando pasamos por ese tipo de valle resbalamos, patinamos, nos hundimos, nos estancamos y nos desesperamos. Pero Dios está interesado en que nosotros procuremos huir, salir de ese valle, pedir el auxilio a Dios. Así que en el valle de Sidín que estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron a los montes. Los que caen, los que hemos caído en algún momento en ese tipo de fango, en ese tipo de asfalto, en ese tipo de cosas tan pegajosas, tan espesas, nos sentimos que nos hundimos, nos sentimos que no podemos salir. Yo estuve en una ocasión expuesto en un lugar donde había un dique en Venezuela, un dique como una represa creada, y yo no tenía otra alternativa sino saltar un espacio donde había un riachuelo, porque no tenía otra alternativa, sino simplemente saltar, o si no tenía que darle toda la vuelta al dique y yo estaba descalzo porque resulta que teníamos un bote de remo, un bote inflable, y ese bote se le empezó a salir el aire y decidimos todos, los que estábamos ahí, creo que éramos 8 o 9, no recuerdo, unos decidieron, se fueron por un lugar y yo dije, yo no voy a caminar tanto como ustedes. Me fui por otro lado. A veces cortando camino uno se expone. Cuando uno quiere tomar atajos, se expone y puedes caer en el valle del asfalto. Y yo simplemente, pues decidí, dije, por aquí yo sé que es más cerca, y en efecto era más cerca, pero tenía que pasar, saltar un riachuelo que estaba lleno de un lodo arcilloso horrible, y yo hice el intento una, dos, tres veces para saltar hasta que por fin me impulsé y salté, pero llegué justo a la orilla y me enterré completo. Las dos piernas se enterraron y menos mal que me pude agarrar de la tierra, me acosté, hice toda la fuerza para salir, pero realmente era como arenas movedizas, era un lodo tan fuerte que yo bien hubiera podido morir ahí. Pero bueno, gracias a Dios, el Señor me rescató y me ha salvado de cantidad de pozos emocionales y pozos reales. Y por consiguiente, pues nosotros procuremos evitar esos pozos, andar acompañado, pedirle a Dios dirección y evitar los atajos. Pero cuando estés ahí atascado en el lodo, en ese valle mm, de desesperanza, de hundimiento, en ese momento debemos clamar a Dios y procurar cómo hacer para llegar al monte, llegar a donde Dios quiere. También hay otro valle, y luego vamos a hacer el pequeño resumen de los valles, ¿verdad? El valle de lágrimas, el valle de asfalto, de lodo, el valle de sombra y muerte, pero que hay un valle de conflictos. Y a veces, cuando nosotros estamos ante el conflicto, a veces lo queremos resolver a nuestra manera. Y es ahí donde nosotros debemos rendirnos cuando estamos bajo el conflicto, porque los conflictos de la vida se van a presentar. Y los conflictos generalmente, son conflictos relacionales, conflictos de ejército contra ejército. Y tenemos que tener presente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de maldad en las regiones celestes. O sea,
nosotros no lo vemos, pero hay una lucha espiritual que está continuamente girando. Y nosotros somos presa de eso porque el enemigo trabaja, no sé en cuántos ámbitos, pero yo por lo menos tengo identificado dos ámbitos. Uno, trabaja en nuestra mente, bueno, con nuestros pensamientos. Y lo otro, trabaja incitando circunstancias para que nosotros estemos y entremos en el conflicto. Así que tengamos cuidado con lo que pensamos, porque ese es el primer campo de batalla en donde el enemigo nos mete pensamiento. Él no puede tocar nuestras vidas, pero sí puede hacer que nuestros pensamientos sean sesgados, nuestros pensamientos sean direccionados hacia lo malo. Uno, porque recuerden que en este caso, los que hemos confiado en Jesucristo ya sabemos que somos nuevas criaturas, pero lamentablemente, como somos nuevas criaturas, también hay una verdad. Antes éramos otra criatura y esa otra criatura que era la criatura humana, la criatura de otra naturaleza, el enemigo conoce y esa parte que conoce de nosotros muchas veces puede volver y te puede decir, pero ¿qué vas a estar diciendo tú? Mira, mira quién eras, mira lo que hiciste, mira cómo pensabas, mira cómo actuaste, ahora te la das de santa o santa. Y en realidad, el enemigo cuando nos dice eso es porque no tiene otra alternativa, sino simplemente atacarnos, eh, simplemente atacarnos con quienes éramos, porque quienes somos ya no tiene cabida. Entonces, aprovecha la ocasión de darnos golpes con quienes fuimos, pero en realidad nosotros somos nueva criatura. Y en eso tenemos que creer. Así que el valle del conflicto, en ese valle del conflicto, que generalmente es un conflicto relacional, recuerden que el primer conflicto que tenemos es con nosotros mismos, con nuestra mente. Luego tenemos una lucha que no es contra carne y sangre. Cuando yo discuto o puedo llegar a discutir con Luis Alberto o con mi esposa, que es lo más común que pueda suceder porque discutimos siempre con las personas con las que más estamos cerca. Yo, yo difícilmente voy a discutir con Víctor, pero es probable que discutamos porque hay una cierta afinidad y cercanía, pero va a ser un poco más difícil que yo discuta con Ariel, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces a veces decimos, ¿qué pasó? Que de repente nos volvimos en un ambiente o nos envolvimos en un ambiente de conflicto. Y tiene que ver que esos conflictos se generan justamente en donde tenemos relación y tengamos cuidado, porque podemos evitarlo, podemos subsanarlo. Y lo más hermoso de todo, si no podemos evitarlo y sucede, lo más bonito de todo para que salga victorioso el nombre de Jesucristo es que nosotros podamos ser humildes, podamos perdonar, podamos poner a un lado la soberbia, podamos interesarnos más en tener salvaguardada la relación más que la razón. En eso tenemos que procurar. Entonces, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle. Miren, ¿en dónde estaban los hombres de Saúl? Los hombres de Saúl, en ese momento Saúl estaba interesado en ganar la batalla y Saúl en ese momento todavía estaba ahí como que esperando de David y todavía no se había contaminado por la envidia o la intriga, porque hasta ese momento era como que Israel contra el mundo y ahí estaban juntos. Lamentablemente, ¿qué sucedió después cuando David gana la lucha con Goliat? Entonces las mujeres dice que empezaron a cantar. David, Saúl mató a miles y David a sus 10.000. Entonces dice que esa canción le estorbó a Saúl. Y como le estorbó, ahí entonces empezó la pugna entre ellos. A veces, aunque nosotros no lo querramos ver, nosotros podemos empezar con conflictos de competencia, incluso dentro de la familia, incluso dentro del ministerio, incluso dentro en la relación entre hermanos, llámese hermanos de sangre o hermanos espirituales. Procuremos no caer en ese tipo de competencia, porque esta relación entre Saúl y David hubiera sido hermoso, un proceso de transicional, un proceso de pasar el proceso, de pasar
el vínculo de entregar la estafeta o el testigo, no sé cómo se le dice en Centroamérica, pero creo que estafeta es la palabra que usan los atletas, ¿sí? Y entregan el testigo para que el otro termine llegando. Y hay personas que simplemente son buenos corredores, pero hay que entregar la estafeta porque hay unos que son buenos rematadores. Entonces, en eso tenemos que estar claros de que también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte. Miren esto, porque los filisteos siempre consideraban que si ellos estaban en el monte, ellos podían ver lo que estaba sucediendo en el valle. Y normalmente el que está en el monte, es decir, el que está encima de una montaña, puede ver a los enemigos de una manera más fácil y puede disparar y puede hasta lanzar una piedra suavemente, sabe que la misma ley de gravedad va a ayudar, o lanzar una roca contra el valle o lo que sea, puede ayudar para destruir el enemigo. Y fíjense una cosa, que Dios, siendo el Dios y el Señor de señores, al cual debemos adorar, porque Él es el Señor en cualquiera de las circunstancias, así como lo vimos en el Salmo 103:22, creo que fue el que decía, ¿sí? Que debemos darle gracias a Dios porque Él es el Señor en todo momento, en toda circunstancia y en toda posición, llámese posición geográfica o posición cualquiera que sea. Nosotros tenemos que ver que el que está en esa montaña no tiene mayor o no prevalece su estatura porque él está en la montaña y nosotros en el valle. Así que dice que se pusieron en orden de batalla contra los filisteos y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. O sea que la batalla final fue en el valle. Así que cuando estés en el valle del conflicto, no sientas que estás en desventaja. Hay otro valle que es el valle hermoso, con este queremos cerrar, y es el valle, dice que porque los arroyos generalmente están en el valle, ¿verdad? O sea, por gravedad entendemos que el agua debe estar en un pozo, tiene que estar un poco más bajo, a menos que sea una circunstancia geográfica muy específica, pero normalmente se da de que en el valle podemos conseguir también esos arroyos, así que en el valle no siempre hay sequedad, en el valle no siempre hay sombra de muerte. En el valle no siempre va a haber un pozo lleno de asfalto o de lodo o de arenas movedizas. También vamos a conseguir la roca, también vamos a conseguir agua. Así que llegaron, dice en Números 13:23, y llegaron hasta el arroyo. En esa ocasión estábamos hablando de que fueron los espías que fueron a ver qué sucedía en la tierra prometida. En la tierra, sí, en la tierra prometida. Fueron a averiguar qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que había. Y bueno, ellos empezaron a investigar esos espías y se consiguieron con algo maravilloso. Dice que había un racimo de uva tan grande que tuvieron que entre dos personas agarrarlo con una vara, con un palo para cargar el racimo de uva. Yo creo que nunca he visto un racimo de uva por más de, no sé, 750 gramos. No, no creo. Pero estos racimos eran inmensamente grandes. Así que cuando tú vayas a a un valle, no necesariamente tenemos que ver el valle como el valle de la desesperanza, como el valle de lo fangoso, como el valle del conflicto, como el valle de sombra y de muerte, sino que podemos ver que en ese valle podemos conseguir el arroyo. Y ese arroyo, si hoy no los tenemos, lo ponemos en mente y consideramos que hay un arroyo que hoy le podemos llamar el arroyo de Escol, que es el arroyo en donde hay agua fresca, en donde hay un lugar que fluye leche y miel. Hay un lugar en donde podemos nosotros irle a mostrar al resto de las personas que sí hay una riqueza ahí donde nosotros podemos conseguirlo. Que obviamente a veces nosotros caemos en tanta desesperanza que ni siquiera podemos hablar de las maravillas de Dios. Y no se lo estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí primero, porque es necesario que nosotros podamos ver que hay un valle en donde el Señor
también quiere mostrar su bendición porque Él es el Dios que está en el Salmo 103:22, que lo vamos a ver de nuevo en un momento, pero solamente para que tengamos presencia de que tenemos que agradar y agradecerle a Dios, porque Él es ese Dios que tiene grandes maravillas, porque Él es el Señor de todos los espacios, porque de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habita, por lo cual tenemos que darle gloria a Él y agradecimiento a Él porque Él está al tanto de todo lo que está pasando en todos los 360 grados de nuestro ser, de nuestros pensamientos. Así que podemos ver que de allí cortaron un sarmiento. Sarmiento es, también se le dice al pámpano o las ramitas, sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos. O sea, que había fruta, leche, miel, todo. Esperemos nosotros en ese valle de la oportunidad. Simplemente hay que visualizar que aunque estemos en el valle, hay una oportunidad. Para cerrar, vemos, mire lo bonito, ¿no? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que yo no sé, siempre decimos esto, ¿verdad? Yo no sé en qué valle está pasando. Nosotros estamos a veces tristes, estamos atribulados, somos perseguidos. Hoy en día, hoy, estamos hablando de que en la medida que avanza el tiempo, en la medida que avanza la vida y el mundo, estamos cada vez más cerca. Y no es que es más cerca porque obviamente pasó un día más y se acerca el apocalipsis, sí, se acerca el arrebatamiento, se acerca la tribulación. Obviamente pasa un día más, se acerca más. Pero es que el acercamiento que estamos viviendo es un acercamiento exponencial. ¿Qué significa un acercamiento exponencial? Que si estamos pasando momentos de guerra y rumores de guerra, pero paralelamente hay terremotos y paralelamente también hay volcanes y también hay una situación real de hambruna y hay un calentamiento global que realmente nos ha sorprendido. Creo que aquí en Europa están sorprendidos de las altas temperaturas y todo esto tiene que ver con lo mismo. Pero cuando nosotros estamos viendo esa realidad, entonces dice como se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que en el valle el Señor se está compadeciendo de nosotros. Él le duele nuestro dolor. Solamente aprovechemos que este dolor nos sirva para hacer músculos espirituales. Y les repito, esto es para todos, incluyéndome, porque cuando tú lees la palabra de primera mano, me alimento yo. Y por eso le quería compartir esto, porque es tan importante en este tiempo que estamos viviendo. Y en Apocalipsis 21:14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Ya estamos hablando, ya Apocalipsis 21, estamos hablando que ya casi estamos cerrando nuestro ciclo en el mundo y podemos ver la maravilla de Dios. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, que lo último que está por acontecer es que nosotros podemos decir que tenemos un cimiento sólido en donde el Señor nos está esperando y nos está prometiendo esa roca firme en donde vamos a estar eternamente con Él. Yo creo que esa es la belleza y como reflexión podemos ver que nosotros debemos contar con su compasión y también contar su compasión. Dos cosas, aunque es un juego de palabras en el español, ahí para los italianos eh, es bonito el castellano porque es bien amplio y podemos decir con una palabra, cuenta significa apropiémonos de su compasión, pero también podemos decir cuenta, que quiere decir que debemos contar, debemos hablar de su compasión. Entonces la reflexión, con la reflexión de hoy respecto al tema, podemos ver que cuenta con su compasión
y también cuenta su compasión. Una vez que nosotros entendemos que somos garantes y nos apropiamos de que contamos con su compasión, como lo decía el Salmo 103:13, así, de la misma manera, una vez que contemos con eso, ahora vamos a contar que su compasión hacia nosotros es real. Así que, mi amado, gracias, de verdad. Creo que este es un tema bien interesante en donde pasamos por diferentes tipos de valles, pero por último, el valle, mm, no hablemos que del más importante, pero sí el que debemos tener bastante presente es que tenemos el valle de la oportunidad, el valle donde en ese valle podemos conseguir el arroyo de agua fresca, podemos conseguir en el arroyo la roca, que es nuestro Señor, que nos da ese soporte y ese apoyo, que es nuestra roca y nuestra fortaleza. Así que, mis amados, que Dios los bendiga grandemente, que esta semana sea llena de poder tener una visualización clara de lo que por el valle que andamos, pero más allá del valle que andamos, el valle que anhelamos. Que Dios lo bendiga.